como título, bueno, la igualdad y la educación ante la migración y el auge del fascismo en Europa. Bueno, yo esta presentación la voy a articular un poco en torno a 3 ejes, ¿vale? Si queréis, mientras estemos comentando las diapositivas o lo que sea, podéis aportar, podéis también comentar cosas, que no tenéis que esperar al final, ¿vale? Si alguna persona quiere comentar alguna idea o tal, lo puede hacer sin ningún problema. Bueno, yo en una primera presentación voy a acercarme un poquito a algunas ideas o conceptos relacionados con lo que yo entiendo o lo que yo defiendo y que tiene que ver lógicamente con la educación intercultural, ¿no? Con un concepto amplio, complejo y que, bueno, puede tener, insisto, muchos puntos de vista, miradas diferentes, diferentes enfoques, perspectivas. Yo aquí tengo, bueno, pues, el de varios autores y autoras con los cuales yo me siento identificada y es el que os voy a presentar. Luego voy a hacer un recorrido por las leyes de educación en el ámbito español, empezando por la Ley General de Educación del año 70 y terminando por la última ley de educación, que como sabéis es la LOMLOE, ¿no? Aprobada a finales del año 2020. Y luego, para acabar, bueno, pues veremos también una parte de reflexiones que nos permitan un poco entroncar y profundizar en lo que entendemos, en lo que fruto también del trabajo que habéis hecho, de las lecturas, en lo que entendemos y podemos considerar y llegar a ese concepto quizás de educación intercultural desde una perspectiva crítica. Bueno, antes de empezar, y esto ya lo comentamos antes, quiero dejar muy claro que, aunque yo voy a hablar del alumnado extranjero, no debemos identificar la educación intercultural con la educación del alumnado extranjero. Puede ser que a veces, sin darme cuenta o con en algún uso de lenguaje no adecuado, se pueda identificar con el alumnado extranjero, pero para nada. La educación intercultural la debemos entender como una educación entendida y dirigida a todo el alumnado. Pero ello no quita que yo tenga que poner ahora en algunas cuestiones como el alumnado extranjero, la presencia del alumnado extranjero en la escuela asturiana. El Ministerio de Educación y Formación Profesional elabora todos los años un informe de datos y cifras y a mí me gusta, bueno, pues igual que comento alguna cosa y doy un dato, pues que sea de una fuente fiable, porque si yo digo, es que hay muchos alumnos extranjeros, y dirán, bueno, ¿eso por qué lo dices tú? Bueno, no lo dice el informe de datos y cifras del Ministerio. Como veis aquí salen todas las enseñanzas, no sé si el puntero se ve, bueno, salen todas las enseñanzas empezando por la educación infantil y bueno, los datos y cifras llegan hasta el año 2020-2021, como podéis ver, desde el año 2010 y bueno, antes se ha ido incrementando la presencia del alumnado extranjero en la escuela, por lo tanto, antes comentábamos, ¿en las aulas hay alumnado por ciento de otras culturas? Sí, lo demuestran los datos y cifras que elabora el Ministerio. Y esta presencia de alumnado no es que sea ahora, digamos, un boom, esto ya venía prácticamente desde los procesos de globalización y sobre todo de los procesos migratorios iniciados en los años 90, en la década de los 90, pero es ahora quizás cuando tiene pues mucha más visibilidad y mucha más presencia. Bueno, aquí tenéis en este porcentaje el alumnado extranjero, la presencia de ese alumnado no es la misma en todas las comunidades autónomas. Hay algunas que quizás por la situación geográfica o por el contexto, bueno, pues tienen mucha más presencia de alumnado extranjero. Si veis en esta gráfica, la que menos de todas las comunidades autónomas es Extremadura, en Asturias, nuestra comunidad autónoma, bueno, yo estoy hoy en León, pero 4%, hay comunidades que conviven con menos alumnado o con la presencia de menos alumnado extranjero en la escuela. Pero bueno, es evidente, es un dato, es un hecho que, fruto de los procesos migratorios, los niños y niñas, los chicos y chicas extranjeros y procedentes de otras culturas están en la escuela asturiana y en la escuela española. Aquí tenéis también una distribución del alumnado extranjero procedente, bueno, pues de diferentes países, de diferentes zonas geográficas, ¿no? Como veis, hay mucha presencia de alumnado extranjero de Latinoamérica, también de África. Bueno, pues en realidad hay diferencias, ¿verdad?
los países y también entre las comunidades autónomas. Pero en un aula, y aquí tenemos maestros, maestras que están en aulas, se siente mucho la presencia de alumnado latinoamericano y luego alumnado también de países del este. No sé si alguien quiere comentar o... ¿Es así? ¿No es así? Sí, ¿no? Sí, y marroquíes. Marroquíes también, es cierto, de África. En muchas ocasiones incluso existe una tendencia a pensar que el alumnado latinoamericano es, bueno, como habla el mismo idioma, bueno, pues a veces precisamente esa similitud con el idioma, que no es igual, es entendida como esto es un reto quizás mayor, ¿no? Porque pensamos que nos podemos guiar por las mismas pautas y tampoco es fácil esos procesos de inclusión de ese tipo de alumnos. Aquí pongo un gráfico que se parece a uno que poníais en los vídeos, donde, bueno, pues quizás el modelo ideal, el que nos gustaría aspirar, el que nos gustaría que fuese nuestra escuela, es un modelo inclusivo, ¿no? Que incluya esa diversidad entendida pues, en unas condiciones de igualdad, de equidad, como además lo plantea nuestro decreto de currículum, ¿no? Que está basado en los principios de inclusión, equidad, igualdad, etc. Abajo, en la línea de abajo, pues vemos diferentes modelos, el de exclusión, ¿verdad? Que quizás no es que sea el que esté predominando ahora, pero sí que hubo ese modelo, incluso en algunos centros a veces lo pueden practicar, el de separación, ¿no? A través de programas de compensatoria o de otro tipo de programas que, bueno, pues no los excluyen, pero los separan, los vamos a apartar, vamos a tener aulas donde están hacinados prácticamente pues, colectivos o alumnado extranjero, o el modelo de integración, ¿no? Que es un poco sí, pero no, vamos a integrarnos. Bueno, serían un poco algunas perspectivas en ese sí. Sí, quiero comentar algo de la compensatoria, de sí. separación, sí. Que no es tanto por separarlos, sino porque no hay recursos para tener tantos profesores. Porque yo, por ejemplo, tengo más de la mitad de mi aula es extranjera, entonces tengo una aula súper diversa. Sí. Y como tengo tanto alumnado que en derecho a compensación por estos extranjeros, él puede quedarse conmigo en el aula y es un apoyo. Y trabajamos todos desde el aula, pero él me decía, en otras clases esto ya no lo puedo hacer, porque él recoge de esta clase, de esta clase y de esta clase a tantos niños. Y yo tengo mis horas, es que tampoco le dan más horas, porque además se tiene que repartir con el colegio y el instituto que está al lado. Entonces también estamos dentro de un problema también de recursos. Lo comentábamos antes, esas ratios, el hecho de que a veces los propios docentes no cuentan con tiempos y espacios para, desde verdad, porque hay aulas donde puede haber dos profesores o profesoras en el aula para atender esa diversidad, ¿por qué no? Pero un centro que igual es de difícil desempeño pide la consejería de educación correspondiente un profesor de apoyo y le dicen que no. Bueno, pues entonces, de ahí que esa separación que decíamos, ¿no? Nada fácil. Bueno, esto lo voy a comentar, no voy a entretenerme en leer, pero sí que lo voy a comentar por alto. Es un modelo de Margarita Bartolomé Pina, está un poco más abajo la referencia, que ella, bueno, clasifica, a mí esto me gusta mucho porque clasifica, pues eso, diferentes enfoques. El primero de ellos es el enfoque, pues eso, de asimilación de la cultura hegemónica. Dentro de ese enfoque clasifica varios modelos que los llama pues, de esa manera, pues, asimilacionista, educación compensatoria, segregacionista, y luego pues algunos programas que se desarrollan, digamos, en coherencia, ¿no? con esos enfoques. Bien, pues, vamos a ver un poquito, sí, Bartolomé Pina, está arriba, no lo veía. Vamos a ver un poco esta clasificación y luego vamos a ir comentando o ver en qué modelo nos situamos, porque a veces se nos llena la boca diciendo que estamos en un modelo de integración cultural y realmente si hacemos una verdadera reflexión o análisis vemos que estamos todavía en un modelo muy asimilacionista o de transmisión de esa cultura hegemónica, ¿no? Bueno, pues empezando por ese modelo de transmisión, ese enfoque, perdón. Luego, si damos un pasito, iríamos a otro enfoque que tiene que ver con el vale. Vamos a reconocer poquito a poco que hay diversidad cultural, que hay pluralidad de culturas, que bueno, pues hay personas que son diferentes, un poco de reconocimiento, ¿vale? Hablaríamos ya dentro de los modelos de currículum, pues ya podemos hablar un poquito de currículo multicultural, pluralismo cultural,
la orientación hacia un modelo cultural y luego pues algunos programas, ¿no? que estarían en coherencia con esos modelos. O sea, hemos dado un pasito. Luego, en el siguiente enfoque, damos un paso más, donde ya vamos hacia una simetría relacionada con esa interacción entre las culturas. Ya se plantea, quizás en el enfoque anterior reconocíamos esa cultura, pero bueno, con la boquita pequeña, hablando un poquito pues en los libros de texto, pero casi siempre con ejemplos estereotipados o con datos muy folclóricos, un poco las costumbres muy por alto. O sea, todavía no hemos llegado en el modelo anterior a un verdadero conocimiento de esa cultura. Bueno, en este sí se da un paso, ya nos interesamos un poquito por las culturas, les abrimos en nuestro corazoncito, nos abrimos a la diversidad, a comprender la presencia de esas culturas en el aula, ya entronca con modelos de educación no racista, no está, como escribía Tomás Calvo Bueces, los racistas son los otros. Bueno, pues ya reconocemos esa diversidad, la aceptamos, la comprendemos y sobre todo entendemos que bueno, somos diferentes, ¿no? Hemos dado un pasito. Hasta aquí, en esos pasitos que hemos dado, se puede decir que bueno, pues reconocemos la diversidad, reconocemos las diferencias culturales, existen culturas diferentes, tienen características diferentes, pero digamos que todavía no hemos llegado a un modelo de verdadero intercambio cultural. Hasta aquí, por decir así, digamos que se proponen modelos de educación que buscan tienen una base funcional, ¿no? Como tengo puesto ahí en morado. Sirven un poco para paliar dificultades, retos, están ahí, prestan una asistencia, ¿no? a las culturas, pero no cuestionan todavía las reglas del juego, las causas de la inmigración. Todavía no tienen o no se hace esa aportación crítica con una mirada que nos ayuda a pensar en el otro de verdad, comprender esas diferencias y mostrarnos sobre todo abiertas a comprender al otro, ¿no? Hasta ahí lo tenemos, coexistimos, pero ya no lo podemos decir en unos términos amplios de verdadero intercambio, de interesarme de verdad. Tú, ¿por qué estás aquí? Que eres de otro país, tú vienes de Senegal, ¿por qué estás aquí? ¿Cómo llegaste? Etcétera, ¿no? Bueno, esto sería un poco la idea. Y en el último bloque, si caminamos hacia un modelo pues ya de verdadera inclusión, de a lo que aspiramos verdaderamente, o a lo que queremos entender, o con el modelo de educación que defendemos y con el que yo me identifico, pues de verdad tenemos que plantearnos un modelo de educación intercultural basado sobre todo en la justicia social, ¿no? Comprender esas causas de la migración, interesarnos por el otro, comprender que en el currículum tenemos que estudiar la historia desde el punto de vista también del otro, que no se tiene que producir una asimilación cultural en unos términos en los que se muestra la escuela donde directamente se proyecta pues lo que sí, plantea la ideología más dominante, sino que hay que aspirar a un modelo pues mucho más global, que incluye al otro y que favorezca, ofrezca un planteamiento de diálogo intercultural en los términos más amplios de la palabra. Y sobre todo lucha contra la discriminación, lucha contra la desigualdad. Eso implica casi saltar al activismo, ¿verdad? Implica casi identificarnos con el otro y ponernos en el lugar del otro. Es difícil hacerlo porque también tenemos ciertas comodidades, ciertos privilegios a los cuales en muchas ocasiones nos cuesta renunciar y bueno, pues no es verdaderamente fácil, ¿no? Bien, en palabras de Catherine Walsh, habéis leído un texto que os presento a Catherine. La educación intercultural, digamos que pues, implica avanzar mucho más en el conocimiento y en el acercamiento al otro. Implica plantearse las causas de la inmigración, implica también, bueno, pues criticar, ¿verdad?, ese capitalismo que obliga en muchas ocasiones
a migrar, ese capitalismo que destruye las economías de muchos países, implica posicionarnos, implica, sí, activarnos, ¿no? Nos transforma en personas activas, activistas, que de verdad nos situamos y pensamos en todas esas injusticias que se están produciendo y saltamos a la acción, ¿no? Entonces, para esta autora debe ser entendida como un designio y una propuesta de sociedad, una propuesta de sociedad que nos aspire a vivir en un mundo mejor, mucho más justo, ¿no? Como un proyecto político, social, ético, que entronque sobre todo con los seres humanos y que no nos deje, pues, de alguna manera, como algo pues, pasivo que está ahí y bueno, pues, que no lleve a ningún sitio. Está dirigido, desde luego, a la transformación social de las sociedades y conlleva, desde luego, un trabajo en profundidad en muchas líneas de las que ya habéis apuntado aquí. Otros autores en coherencia, ¿no? con Cacerín y bueno, pues también con los planteamientos que defendemos, es el de Xavier Besalú, donde también plantea pues, que lo primero todo hay que deshacerse de esa visión, ¿verdad?, que encadena la interculturalidad con la inmigración. O sea, la palabra intercultural, por eso os decía antes, es un término muy amplio, porque nos integra a todos y a todas como seres humanos que vivimos en una cultura que es global, que es humana, ¿no? Entonces, para este autor, sencillamente, representa la diversidad cultural, nos incluye a todos, no solo a los extranjeros respecto a nosotros, sino a todas las personas. Otro colectivo, en este caso, es un grupo, el Grupo Eleuterio Quintanilla, que es un grupo de profesores y profesoras de Gijón, que ya en los años 90, cuando empezaba a llegar alumnado extranjero a la escuela, ante la falta de recursos, ante toda la diversidad y complejidad que eso suponía, se pusieron a trabajar y empezaron a elaborar bueno, pues, materiales para trabajar en las aulas, materiales también para trabajar iba a decir yo, bueno, en los centros educativos en general, pero sobre todo para los docentes, porque en muchas ocasiones ese currículo o los materiales que tiene un profesor, a veces nos falta tiempo para elaborar un recurso, algo. Bueno, pues este colectivo, tenéis ahí la página, bueno, pues ha elaborado muchos recursos, tiene colgados una cantidad, hicieron, no sé si os suena lo de refugiados bienvenidos, bueno, si entráis lo podréis ver, pero fruto también de los procesos sociales, culturales y políticos que estamos viviendo, pues elabora materiales y aporta cosas que además los tiene todos en abierto y lo hace desde una visión también en coherencia con esa visión de un enfoque de educación multicultural o intercultural que plantea que a través de la educación, de ahí la importancia además de este colectivo, se pueden elaborar y trabajar en el aula todo este tipo de cosas, ¿no? Que permitan a los estudiantes pensar, metodologías, todo eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Pero bueno, impulsan y trabajan desde esa visión materiales que van en favor de esa educación intercultural, ¿no? Y también lo proyectan, lo presentan como un proyecto, lo plantean, los materiales que elaboran, lo diseñan entendiendo la educación intercultural como un proyecto que dice que no es estrictamente pedagógico ni exclusivamente ético, sino que tiene un carácter sociopolítico, porque hay que abordar los problemas y las cuestiones que tienen que ver con la educación intercultural desde ese plano sociopolítico. Lo social y político nos incluye a todos, ¿no? No caen en estereotipos de ningún tipo. Y bueno, os recomiendo entrar en la página y ver los materiales que son una auténtica maravilla. También, y vuelvo a traer aquí a Freire, ¿no? Pues os decía antes que el centenario de Paulo Freire, bueno, pues se nació en el año 1921, así que en el año 2021 celebramos su centenario y ya él planteaba, bueno, en diversidad de obras que publicó bueno, en su vida, que la educación tiene naturaleza política en todo el mundo, ¿no? No se puede negar el carácter político de la educación. Y en las leyes de educación que vamos a ver y que vamos a comentar, hay digamos, mucho peso de esa ideología dominante, de esa forma de ver y de entender el mundo,
que de alguna manera bueno, pues, se proyecta a través de las leyes de educación y luego en las escuelas, en los contextos sociales, educativos. Y bueno, ella planteaba que la interculturalidad se ha convertido en un tema de moda en los años 90, pero está presente en las políticas públicas, lo vamos a ver, lo vamos a comentar, en las reformas educativas y constitucionales, y es el eje importante, ¿verdad?, tanto de la esfera nacional institucional como del ámbito intertransnacional. Ella venía a decir que es preciso, esto es una cita sacada del libro de, creo que es el de Pedagogía de la Autonomía, un encuentro con Pedagogía del Oprimido. Pedagogía del Oprimido es un libro que escribe Freire en los años 70, justo cuando, bueno, pues en su país natal, Brasil, hubo un golpe de Estado y él está exiliado un tiempo en Chile. Y bueno, pues es uno de los libros más conocidos o más famosos de este autor. Escribió muchísimos más. Y ya en Pedagogía del Oprimido él plantea la educación bancaria como un gran problema, ¿no?, de nuestro sistema educativo. Y en el año 93, bueno, la edición que yo estoy manejando, él escribe Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con Pedagogía del Oprimido, ¿no? Estamos ahí un periodo de tiempo ahí, por haber muchos libros, pero en ese periodo reflexiona, plantea muchas de las cosas que ya había escrito en Pedagogía del Oprimido, pero retoma temas, ¿no?, como lo hace también en otras obras. Y él plantea, es preciso recordar, como esta cita, porque a mí me gusta mucho, que la multiculturalidad, como fenómeno que implica la convivencia de diferentes culturas, dice, en el mismo espacio, no es algo natural ni espontáneo. No vamos de repente, ahora qué bien nos llevamos todos. Es una creación histórica que implica decisión, voluntad política, movilización, organización de cada grupo individual con miras a fines comunes, que exige, por tanto, cierta práctica educativa coherente con esos objetivos, que exige una nueva ética fundada en el respeto a las diferencias. Esto ya lo escribe él en el año 93, ¿no? A mí, digamos, si no existe esa voluntad política, que creo que es una de las partes muy importantes, no vamos a cambiar. Necesitamos esa voluntad política de cambio, necesitamos esa voluntad. Si no, por arte de magia, por el hecho de que convivamos o que haya ahora un momento especialmente válido para que se produzca ese diálogo, si no hay esa voluntad política, no se va a producir de forma espontánea. Bueno, vamos a hacer un recorrido que también, como veis, salen algunas de las imágenes parecidas a las que ya habéis puesto. Vamos a hacer un poco un recorrido por esas leyes de educación. No me voy a detener, ni muchísimo menos en todas, pero sí comentar algunas pinceladas y sobre todo poniendo la mirada en algunos aspectos que tienen que ver con la visión que tenían esas leyes en el ámbito de la educación o la diversidad cultural. Y también haciendo un poco recorrido histórico, porque más allá de que pongas solo la mirada en la diversidad cultural, tengo que poner también la mirada en el contexto social, histórico, político, en el cual se aprobaron esas leyes. Antes lo comentabais, un montón de leyes. Cada partido, cuando llegan democráticamente unas elecciones, lo primero que hace es cambiar la ley de educación, y hay muy poco tiempo, ¿verdad?, para que esas leyes se posen, los propios docentes se empiecen en esa interacción con ellas a comprender esos principios y fines, etc. Bueno, empezamos con la Ley General del 70, la Ley General de Educación de los años 70, que situarnos en un contexto en el cual en España pues estábamos en plena dictadura franquista, ya estábamos casi a los finales, pero estábamos en una dictadura franquista. Nuestro sistema educativo pues daba pena prácticamente, no había mucha población analfabeta y se necesitaba organizar el sistema educativo y sobre todo facilitar el acceso de la población a la escolaridad obligatoria, ¿no? Bueno, pues en ese contexto se aprueba la Ley de Educación, la Ley General de Educación, ¿no? A nivel educativo, como comentaba, el panorama español se podría definir como un sistema con importantes carencias, basificación, fracaso escolar, desescolarización también de muchas zonas rurales y de muchos sectores, sobre todo pues, que pertenecían quizás a poblaciones marginadas, ¿no? Quizás hoy muchos de los que estáis aquí, gente joven,
ya habéis conocido, ¿no? Pues una educación obligatoria y se ve como algo normalizado, pero en los años 70 esto no era así, ¿no? Bueno, pues entonces en este contexto se aprueba la Ley General de Educación, bueno, pues, que digamos pretendía por primera vez facilitar o planteaba la escolaridad básica y obligatoria, ¿verdad?, para todo el alumnado hasta los 14 años. Esa ley estuvo vigente casi en parte, porque luego sí que hubo por ahí otras hasta los años 90, fijaros. Y bueno, la gran aportación de esta ley fue la creación de una educación general básica, única y obligatoria, ¿vale?, para hasta los 14 años. Algo que no era hasta entonces establecido por ley. Bueno, la siguiente ley, no voy a entrar mucho más ahí, esa ley se tiene que, bueno, no mencionaba, no aumentaba de una manera especial lo que es la diversidad, entendida como la entendemos hoy, ¿no? Pero sí facilitaba o planteaba esa necesidad de escolarización básica, obligatoria, abierta, ¿verdad?, a todos y todas. Bien, la siguiente ley, la Ley Orgánica 15 de 1980, por la que se regula el Estatuto de Centros Docentes, de Centros Escolares, perdón, fue una ley elaborada por el partido político, el grupo político de la Unión del Centro Democrático. Fue una ley que fue llevada a los tribunales porque por lo visto pues incumplía algunos preceptos constitucionales y bueno, pues la llevó el Partido Socialista Obrero Español, la recurrió ante el Tribunal Constitucional, le dieron la razón y esa ley nunca jamás llegó digamos, a desarrollarse. A continuación, la siguiente ley en el ranking que estamos viendo es la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Esta ley trae dos aportaciones muy importantes. Una de ellas es bueno, pues el Consejo Escolar, ¿no?, la apertura a la participación de las familias en los órganos colegiados. Tenemos una forma también de participar en algunas tomas de decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con la aprobación de los proyectos educativos del centro, etcétera, o otros documentos institucionales, ¿no? Pero, digamos, abría esa puerta a la participación de las familias y estableció un sistema de conciertos, ¿no? Digamos, esa vía de educación concertada, que quizás vamos a decir que podía ser necesaria porque es verdad que estábamos en un momento en el cual pues, había una gran masificación en la escuela pública y pues, esta ley abrió esa puerta a esta ley pasada a la historia, bueno, como la primera ley orgánica que recoge en el primer capítulo el derecho de todos los españoles y de los extranjeros extranjeros residentes en España a recibir una educación básica, obligatoria y gratuita, aunque es conveniente recordar que este derecho está restringido, lo pone la ley, a los legalmente establecidos en España. Sabemos que tenía esa aportación, ¿no? En España, por otro lado, aunque el marco legal continuaba siendo esa Ley General del 70, porque la otra, pues como la tiraron abajo, pues todavía el marco legal seguía siendo la Ley General del 70, la educación compensatoria se desarrollaba a través de este decreto, ¿no?, del 27 de abril del año 93, ¿no?, con la creación de programas específicos, sobre todo para beneficiar alumnado procedente de zonas desfavorecidas, luego alumnado de zonas rurales, incluso también alumnado de etnia gitana, ¿verdad?, que digamos eran pues, grupos o minorías que podían necesitar más ese tipo de programas, ¿no? Bueno, luego llega la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, es una de las leyes, la LOGSE, ¿no?, de los años 90, es una de las leyes estrellas del PSOE. Yo recuerdo que en esta ley pues, hubo un gran debate, se oían los debates que precedieron a la aprobación de la LOGSE. Era un momento en el cual también implicaba pues eso, una forma también de cambio de mentalidad a nivel socioeducativo, ¿no? Esta ley se aprobó también gracias también a personas que, digamos, participaban de los movimientos de renovación pedagógica, ¿no?, inspirados en Celestín Freinet,
María Montessori, en las ideas nuevas que nos traía pues, sí, la escuela nueva. Entonces, digamos que era un momento en el cual se pensaba también que la educación, más allá de ser meramente un hecho de asimilación de conocimientos, tenía que haber una parte de enseñanza comprensiva. Estaban también por ahí pues, Álvaro Marchesi, las ideas también de psicólogos, ¿no? Pues muy influyentes, ¿no? Para la construcción del conocimiento, con planteamientos pedagógicos que tenían que ver sobre todo con la idea de que el niño y la niña es sujeto activo del proceso de construcción de conocimiento. Entonces se plantea, es un modelo de enseñanza mucho más centrado en el sujeto que aprende, quizás no tanto en ese docente que enseña, sino en las personas que forman parte de esos procesos de aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, se ve en esa ley, en esa redacción, todos esos movimientos, o que estaban muy inspiradas en esos movimientos de renovación pedagógica. Esta ley, cabe decir que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios, excepto por el Partido Popular, ¿no? Precisamente, el partido que ha cedido la presidencia del gobierno en el año 1996 tenía que llevarla a cabo. Entre otros cambios que introduce esta ley, bueno, pues ampliación, ¿no? De la escolaridad a los 16 años, la etapa obligatoria de la Ley General 70 a los 14, pues con la LOMSE se amplía esa escolaridad obligatoria hasta los 16 años. Además, también en esta ley pues, otorgaba mucha más autonomía a los equipos docentes, mucha más autonomía también en ese proceso de toma de decisiones. Además, se subraya la importancia, ¿no? De tener en cuenta las situaciones, fijaros, esto está sacado textualmente, en las que se encuentran los estudiantes, es decir, se pone el foco, la mirada en esas situaciones sociales, socioculturales de las personas, de los chicos y chicas que llegan a las escuelas, ¿no? Y desde este planteamiento se aboga también, se empieza a abogar por un modelo educativo, un modelo de centro abierto a la diversidad y al entorno social. Es cuando empiezan a haber los primeros resquicios de ese mensaje ya mucho más abierto a un modelo de sociedad, ¿no? En la LOMSE se introducen también esos temas transversales, no aparecen como tal, pero se plantean como temas que transversalmente se tienen que trabajar, ¿no? Pues la educación en valores, la educación para el consumo, digamos que no acuerdo todos los temas transversales, pero se plantean como un modelo de educación que trabaja todo ese forma, ¿no? de entender la educación. También se destaca la necesidad de desarrollar la capacidad creativa, los hábitos de comportamiento democrático y espíritu crítico del alumnado. Es de las primeras veces, insisto, por eso fue una ley progresista que en cierta medida pues, bueno, pues venía a suplir carencias, ¿no? Que ya íbamos arrastrando con la Ley General del 70. Introduce con claridad el concepto de necesidades educativas especiales, incluyendo en este grupo de alumnos y de alumnas a los estudiantes que por encontrarse, fijaros, en situaciones sociales o culturalmente desfavorecidas requieren durante su escolarización la presencia de apoyos y situaciones educativas específicas. Es la primera ley que, bueno, esto significó un paso adelante también que se continuó con ese decreto, ¿no? De el 299/96 del 28 de febrero de ordenación de acciones dirigidas a la compensación de desigualdades en educación y que tiene como objetivo regular las medidas que permitan prevenir y compensar esas desigualdades, ¿no? Es decir, no todos los niños y niñas llegan a la escuela con las mismas necesidades, con los mismos ritmos de aprendizaje y pues, se empieza a ver que hay muchas diferencias en esa llegada de los niños y niñas a las escuelas y la propia ley pues, introduce eso como una necesidad y hay que poner la mirada ahí. Bueno, no se diferencia de forma específica en la propia LOMSE el tratamiento de estudiantes de origen extranjero de otros que por diversos motivos, ni porque viven en zonas rurales, ni porque arrastran déficits en los aprendizajes, ni porque proceden de contextos adversos, tienen problemas. Y todavía la palabra extranjero, no, aunque sí estaba presente, pero no se diferencia de una forma específica. Lo que sí se resalta en su preámbulo es la importancia de que se conceda a la educación para avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad por cualquier tipo de raza, sexo, clase social. Es decir, ya plantear que
hay que poner la mirada en que no se puede discriminar a las personas diferentes. Y es necesario también tener en cuenta que la LOCSE se redacta justo un poco antes de ese espectacular crecimiento, ¿no?, de alumnado extranjero en la escuela. Y también es conveniente recordar que en aquellos momentos la mayor preocupación educativa que tenían los gobiernos que tenía que ver con la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Es decir, todavía la inmigración que sí estaba llegando no era donde se ponía más el foco. Bueno, luego está en el año 95 la LOPEGE. Esta ley organiza o plantea aspectos relativos a la organización, gobierno de los centros, se conoce también como la ley Pertierra, ¿no?, por ser el ministro de Educación de la Corporación Socialista quien la aprobó, y viene a completar algunas cuestiones. Es una ley centrada básicamente en aspectos de gestión y gobierno, y también cabe destacar que cobran más peso los consejos escolares de los centros, adquiriendo estos, entre otras competencias, la capacidad de elegir a los directores de los centros. Veremos cómo luego, incluso más adelante, este privilegio, esta capacidad se quita. Es decir, hay veces, como decíamos, a veces hay leyes que parece que dan un pasito, ¿no?, pero con esta ley los propios centros pueden tener en ese proceso de autonomía organizativa y curricular tomar decisiones a este respecto. Continuó con lo que se venía haciendo en cuestiones de educación compensatoria, y destacamos uno como especialmente relevante, el dato que incorpora esta ley en lo referente a la distribución equilibrada del alumnado de necesidades educativas, ya que, como sabemos, la realidad muestra que actualmente no existe este equilibrio. Y no existe porque, digamos, hasta esta fecha, hasta este momento, existía ese equilibrio entre la escuela concertada y la escuela pública. Pero todo esto pues, ya se empieza a romper, no justo en el año 95, sino incluso ahora, ¿no? Se empieza a romper, ¿no?, porque la mayor parte del alumnado extranjero lo soporta la escuela pública. Aquí tenemos los datos. Me sale un poco cortada la diapositiva, no sé muy bien por qué, pero bueno, como veis, a la izquierda tenéis, es que no sé cómo se pone el puntero. Bueno, a la izquierda tenéis lo que son el total del alumnado, en los centros públicos, el alumnado extranjero, si me voy al Principado de Asturias, que es la tercera comunidad, el 81,1% alumnado extranjero escolarizado en la escuela pública. En la concertada, el total del alumnado es el 23,0%, y el alumnado extranjero, fijaros, el 18,8%. Y en la privada, está la concertada y luego la privada, pues ya muchísimo menos. Por lo tanto, la escuela pública soporta el 80% de la inmigración. Como comentaba antes la compañera, en sus aulas, en las aulas, podemos tener alumnado de 15, 14, 12 nacionalidades o culturas diferentes, ¿no? Lidiar con esa diversidad es un reto para los docentes muy importante. Estos son datos sacados también del informe de altos recursos. Bueno, luego en el año 96 ganó las elecciones José María Aznar, el Partido Popular, ganó las elecciones con la presidencia de José María Aznar. La relación del Partido Popular con la LOCSE, bueno, pues venía ahí un poco deteriorada, y bueno, directamente pues se emprendieron el camino pues, de elaborar una nueva ley, que es la Ley Orgánica de Calidad, meten ese término, ese eufemismo, Ley Orgánica de Calidad de la Educación. Bueno, entonces empiezan a elaborar esa nueva ley, ¿no? Sus desarrollos normativos, porque sabéis que cuando hay una ley, el calendario de aplicación, pues hay veces que son desarrollos bastante largos, fueron en este caso bastante largos, que todavía tardarían en publicarse y el proceso estaba siendo lento, ¿no?, teniendo en cuenta que su calendario de implantación estaba previsto para el año 2004-2005. Hasta ese momento seguíamos todavía, fijaros, con la LOCSE de los años 90, ¿no? Y tenía como objetivo principal, bueno, pues eso, cargarse la LOCSE, ¿no?
Pero ante esta situación y contra todo pronóstico, en el proceso electoral del año 2004, el Partido Popular pierde las elecciones y gana las mismas el Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, bueno, como comentario de la LOCE, decir que era una ley que, digamos, planteaba, justo además como lo hace o lo quiso hacer también la LOCE, ¿no? Si a la LOCE le ponemos la M por el medio, LOCE, fueron dos leyes del Partido Popular, bueno, pues planteaba también el establecimiento de itinerarios, ¿verdad? Pues para separar al alumnado ya desde edades muy tempranas, ¿no? Entonces, bueno, con relación a la atención a la diversidad, decir que la LOCE contemplaba la adopción de medidas educativas discriminatorias para hijos e hijas de alumnado extranjero. Bueno, la segregación ya desde edades muy tempranas. Bueno, esta ley, insisto, con esos calendarios que tenía tan alargados en el tiempo, nunca jamás llegó a desarrollarse, ¿no? Porque contra todo pronóstico ganó las elecciones el Partido Popular. Digo contra todo pronóstico porque, si recordáis, fue el año de los atentados del 11M en Madrid. Y bueno, pues los atentados, si no recuerdo mal, fueron de viernes, y bueno, hubo elecciones en ese fin de semana y ganó las elecciones el Partido Socialista Obrero Español. Entonces fue todo como un vuelco tremendo. ¿Qué hizo lo primero que hizo José Luis Zapatero? ¿No? Pues paralizar ese calendario de la LOCE y nunca jamás tampoco llegó a desarrollarse, ¿no? Bueno, en este caso, la LOE es una de las leyes pues, elaboradas por el Partido Socialista Obrero Español. Es una ley que, digamos, contempla, bueno, pues para mí es un cambio, sí, se puede decir, no radical, pero un cambio muy importante, porque introduce muchas cosas muy novedosas, muy diferentes pues, a las cosas que estábamos viendo, y además estábamos en un contexto social en el cual la propia sociedad también necesitaba pues ese cambio, ¿no? También es necesario recordar en qué momento se redactó esta ley, ¿no? Se redacta en un momento en el cual proliferan en España medidas tan importantes como la legalización del matrimonio homosexual. Por lo tanto, estaba entrando en la sociedad española esa diversidad, de entender también formas diferentes, ¿verdad?, de comprender y leer el mundo que nos rodea, ¿sí? También fue un momento en el que se redactó esta ley, que proliferaron leyes tan importantes como la ley de protección integral contra la violencia de género, una ley que además consiguió un pacto a nivel de acuerdo político entre todas las corporaciones políticas. Aquí como dato recordar que en España el número de víctimas de violencia de género en el año 2021, es decir, el año pasado, ascendió a 44 personas. Decir además que desde el año 2003, que es desde el año en el cual se empiezan a recoger datos y cifras, llevan asesinadas 1.119 personas, y que lo que llevamos de año 2022, a día de 26 de enero, llevan asesinadas 2 personas. En esa época también, cambios sociales, políticos, también se redactó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia. Por lo tanto, en España era un contexto, bueno, pues, social, político, en el cual estaban proliferando medidas y leyes que tienen que ver con una apertura a una sociedad que necesita radicalmente cambiar, ¿no? Con ese apoyo a la violencia de género, con situar la importancia que tiene esa diversidad sexual. Bien, entonces, bueno, como novedades, resumiéndolo mucho, pues incorpora por primera vez de forma específica la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, como una asignatura obligatoria en la etapa de primero y en la etapa de primaria y de secundaria. Los centros, en el contexto de su autonomía organizativa, pueden escoger en qué curso, pero sí o sí los alumnos tienen que cursar esta asignatura. ¿La habéis cursado? Porque estoy ahora despistada con las edades. ¿Por qué ley os ha tocado estudiar? ¿Alguien ha hecho la LOE? ¿Le tocó la asignatura de Educación para la Ciudadanía? Por ahí sí, por ahí también. Bueno. También cabe decir, por ahí hay una meta levantada, que es verdad que pilló los docentes como de mucha sorpresa. Es verdad que muchos profesores y profesoras tampoco tenían una formación para impartir esa asignatura. A veces
pues ponían películas o hacían cosas sin una planificación, sí. A mí me impartieron dentro del programa bilingüe 1 hora a la semana por un profesor del el departamento de Geografía e Historia. Me acuerdo perfectamente, porque no fue una asignatura que podría haber dado para mucho, pero que no dio para nada. Eso es uno de los grandes problemas a veces de las leyes, ¿no? Que se articulan, se proyectan, se planifican con una visión, con un planteamiento, pero claro, luego el llevarlas al aula, el contexto, la situación, pues es verdaderamente diferente, compleja, diversa. Y eso además flaco favorable a cosas tan importantes, ¿no? Además, aquí también hubo gente que se mostró, familias insumisas, que es la primera vez en la historia que se planteaban como una insumisión, una asignatura obligatoria del currículo, como si fuese algo tremendo, ¿no? que era imposible. Bueno, esta ley tuvo también mucha aprobación por parte de los organismos europeos porque bueno, pues planteaba por primera vez también el concepto de diversidad en un sentido amplio, entendido que la diversidad la configura todo el alumnado, no solo el alumnado que tenga necesidades específicas de apoyo educativo, no solo el alumnado extranjero en la escuela, sino que la diversidad la configura todo el alumnado. Y se debe entender la educación como un proceso que permita, digamos, o que se practique desde los principios de igualdad, inclusión, atención a la diversidad, perspectiva múltiple, etc. Bueno, luego, en el siguiente proceso electoral, ganó las elecciones el Partido Popular y, bueno, pues si ya tenían ganas de cargarse la ley, es el momento ideal para hacerlo, y el 20 de noviembre, y tras una convocatoria de elecciones, pues ganó las mismas el Partido Popular y, bueno, pues echa abajo esa ley, el LOE, fijado desde el año 2006 hasta el 2012, son apenas 6 años que pocas cosas se pueden hacer, porque también es que para que una ley con sus mejoras, hasta luego, con sus mejoras, se puedan desarrollar con los principios, ¿no? Que se desarrollan en sus articulados, se necesita también tiempo, formación de los docentes, etc. Bueno, se aprueba la LOMCE, una ley que salió aprobada porque el Partido Popular, cuando ganó las elecciones, lo hace con mayoría absoluta. Entonces, en cualquier proceso de votación, todos los demás que votaron en contra, además todos los partidos que hicieron ese proceso de votación, votaron en contra de esa ley. Fue la primera ley que aglutinó y hizo posible que salieran a la calle profesorado, familias, alumnado, todos los colectivos juntos en las manifestaciones, porque estaban en contra de esa ley. Para algunos autores, como San Fabián y Bolívar, es casi una marcha atrás, irnos casi a la Ley General del 70, con las medidas que introducían, ¿no? Entre otras, esos itinerarios formativos. A partir de los 13 años, ya los críos tenían que escoger los itinerarios que tenían que decidir. Introduce un sistema de reválidas que creo que nunca jamás llegó a desarrollarse por la gran oposición que supuso también para muchos colectivos docentes. Quitó esa asignatura de educación para la ciudadanía y los derechos humanos, introdujo otra. Equiparó la religión a esa asignatura, vuelve a ser evaluable, porque con la LOE la religión no era evaluable. Quitó mucha autonomía a órganos colegiados, como el Consejo Escolar, que fijaros en la LOE en el 85, con esa inclusión y con esos órganos de participación de la comunidad educativa, podían tomar decisiones como votar un proyecto educativo de centro. Con la LOMCE, esa decisión el Consejo Escolar podía evaluar, pero no podía aprobar. La aprobación dependía del director o directora. Es decir, les quita la competencia a la comunidad educativa, a una parte muy importante de la comunidad educativa, para decidir. Y la decisión final estaba en manos del director, que además no era escogido por votación en el centro, sino que era escogido por la administración educativa del centro, ¿no? Por lo tanto, se les resta autonomía, capacidad de decisión a órganos muy importantes. Cabe señalar, también, esta imagen la vi antes en alguno de vuestros vídeos, cabe señalar que también estamos en un momento, en un contexto en el que cobra mucha fuerza esa ideología neoliberal, como comentabais en el vídeo, esas olas neofascistas, esas olas neoliberales
van y vienen y están volviendo, ¿no? Entonces, conlleva pues, rechazo a políticas sociales, educativas que veníamos ya en todos esos años atrás construyendo, elaborando, haciendo, y bueno, pues llega la LOMCE y es un patacazo en toda regla, ¿no? En un contexto social y político muy complejo, ¿no? En un contexto social y político en el cual hay partidos políticos que criminalizan de otros colectivos a los MENAs. Esta manifestación en la red de San Blas nos plantea, digamos, para mí un dilema. Yo hablé de ello cuando se produjo con mis estudiantes. Sobre todo porque, fijaros, ya criminaliza o los pone como, ¿sí?, a los menores no acompañados, que a veces ninguneamos o ponemos esos nombres tan esquemáticos quizás para recordar o para olvidar, mejor dicho, que son menores, que están aquí solos. Bueno, pues no niego la existencia que hay conflictos en los barrios, no niego las problemáticas que hay, que son muy importantes, pero que a través de diferentes voces de partidos políticos se criminalice, se difunda el discurso del odio, como también planteáis por ahí en los grupos, me parece que es algo que no se humaniza. Sí, no puede que lo que se suele llamar MENAs, que son los menores tutelados, más del 70%, creo recordar, son españoles. Sí. No es un problema de gente No extranjera. sé, exacto. Pero para mí, es verdad que puede ser español, pero para mí lo que representa también un menor que viaja solo, yo los he conocido, he tenido la oportunidad de conocer algunos casos y arrastran historias de vida muy complejas. Entonces, creo que acercarnos a los menores y hacerlo con este tipo de actitudes violentas hacia ellos me parece que es algo tremendamente inhumano, y como educadora, como pedagoga, yo tengo que decir no. No solo eso, sino esto también os sonará, ¿sí o no? ¿Qué os llama la atención? Bueno, muchas cosas, ¿no? De este mensaje fascista. A ver si me lo decís. Yo es que hay cosas que os llama la atención. ¿Dónde rozamos la hipocresía absoluta? Una parte del mensaje que difunde un mensaje de odio también al colectivo de los menores no acompañados. ¿Dónde está la hipocresía absoluta? La hay mucho, pero... Que votaron en contra de la subida de las pensiones. Bueno, eso es una cosa. Bien. Que es malo use. Sí, sí. ¿Y la imagen? ¿Y los cosas de la imagen? Pues porque todos los MENAs son gente capuchada con los ojos pixelados y claro, así vestidos con la cara claro, abierta. somos pixelados. Yo, cuando estaba preparando esta presentación, no me había dado cuenta del detalle de los ojos pixelados, pero lo vi por otra cosa. O sea, me lo pixelas porque es un menor. Porque es eso el mensaje. Es que vamos a ser cautos y lo vamos a pixelar porque es un menor, pero difundo un mensaje del odio que es mucho mayor que ese pixelar. Es como una hipocresía, pasa mucho también en contexto americano. Tú un pezón en un anuncio no lo puedes ver o una noticia porque te lo pixelan, pero puedes ver en directo cómo matan a una persona. En esta persecución se puede ver cómo le pegan 2 tiros. Lo hemos visto. En los telediarios a veces te pixelan una cosa que... Pero luego tú ves un asesinato en directo. Entonces a mí eso... Y aquí en esta imagen, además, bueno, representa todavía más porque, fijaros, hay un chico joven que está pasando delante que es posible, no sé si es un MENA o no lo es, pero bueno, es un cartel que rodó por las redes sociales, que difundió el mensaje del odio, corrió como la pólvora, y encima es una fake news, es mentira. Lo que pasa es que está manipulado, el mensaje está manipulado. Con la violencia de género pasa lo mismo. Ese mensaje del odio está también muy presente. Cuando vemos estos carteles, ¿no? La violencia no tiene género, porque oímos incluso a mujeres decir que también hay hombres que sufren agresiones. Yo no niego eso, pero es que eso es otro tipo de violencia que estará tipificado en el Código Penal, pero la violencia de género tiene unas características, tiene unos datos, tiene unas connotaciones, tiene una historia y tiene unas consecuencias, sobre todo para la sociedad en general, pero para las mujeres que las sufren. Entonces, el negar las evidencias creo que
lo único que hace a través de falsas noticias y de mensajes del odio es, bueno, pues un flaco favor a grandes logros que muy poco a poco se fueron consiguiendo en la educación. También topamos en ese mensaje con ese famoso PIN parental, con ese veto que se quiere poner a determinadas cosas que la escuela sí o sí tiene que trabajar, porque es un principio constitucional, porque es un principio además que se plantea en las leyes de educación, en los decretos del currículo, y bueno, pues que haya partidos políticos que cuestionen este tipo de cosas a estas alturas, con todo lo que conllevó conseguir esto, pues es tremendamente complejo, ¿no? Pasó lo mismo, no sé si conocéis un programa que se llama Escolae, un programa que trabajaba todo el tema de la diversidad sexual en la escuela, programa que además fue premiado por la UNESCO, fue llevado también a los tribunales, porque planteaba, bueno, pues, según partidos políticos como Vox, bueno, pues, cosas obscenas en la escuela, lo cual para nada es cierto. Existe un programa premiado por la UNESCO, elaborado por docentes, para trabajar temas relativos a la diversidad sexual. Bueno, pues ha tenido sus conflictos y sus encuentros en los tribunales. Hace poco veíamos una noticia también en la cual una jueza obliga al Ayuntamiento de Castellón a retirar libros contra la homofobia de los institutos. Era un regalo que le hacían a un lote de libros que regalaban a una serie de centros, y bueno, pues una asociación de abogados cristianos pidió la retirada. Los obliga a retirar, esto se recurrió, se vieron que los libros para nada difundían ningún tipo de mensaje contrario a los principios y fines de nuestra educación, y bueno, pues tuvieron que readmitirlos, ¿no? Pero estamos continuamente, pues nos están llegando noticias, ¿verdad?, relativas a mensajes que para nada tienen que ver con la realidad y que además se producen, y todos sabemos, en un contexto en el cual necesitamos trabajar estas cosas en la escuela, porque vemos y conocemos agresiones homófobas que se han dado en nuestro contexto, conocemos problemas que están teniendo niños y niñas que, bueno, pues tienen una forma diferente de entender su sexualidad, y necesitamos trabajar todas esas temáticas en las aulas. Entonces, no sé, es como a veces ir un poco contra natura. Bueno, y llega la LOMLOE, la última ley de educación, que bueno, en la votación habéis visto que está ahí un poquito ajustado, y llega también en un momento, bueno, pues donde también se está, de alguna manera, se necesita reforzar ese abandono y fracaso escolar, quizás porque no se ha conseguido ese modelo de enseñanza comprensiva que se pretendía con la LOCSE y con otras leyes también como la LOE. Nos hemos quedado todavía en un modelo de enseñanza muy transmisiva, que tiene muy poco en cuenta a los sujetos en ese proceso de construcción de conocimientos. Por lo tanto, un gran problema tiene que ver con el abandono, pero luego otros, ¿no?, que tienen que ver sobre todo también con la formación de educadores en valores cívicos, todo el tema también de la introducción de las competencias de estímulo. Fueron cosas que la propia LOMLOE pretende traer y pretende aportar, ¿no? En esa votación más equilibrada, bueno, pues votan a favor, ahí tenéis el abanico político, en contra, no todos, pero bueno, sí, el Partido Popular, desde luego, un porcentaje muy alto de Vox, Ciudadanos, bueno, las demás corporaciones también que votaron en contra con esos votos. Se abstienen ese número de votos y no votan 2 personas. Pero bueno, consiguen sacarla adelante, quizás podría haber sido una ley que se podría aprobar con más consenso. Bien, algunas cosas que tal, bueno, pues vine prácticamente a eliminar cosas que había traído la LOMCE, ¿no? Se carga esos itinerarios agregadores que se introducen a los 13 años, la supresión de esas perversas reválidas, la recuperación de la educación infantil como una etapa educativa, la devolución de las competencias sustraídas a esos consejos escolares, donde les quitaban esa capacidad de aprobar el proyecto educativo de centro, y también pues, la relativa pérdida del protagonismo de la asignatura de religión. La LOMLOE es una ley que también apuesta y pone de manifiesto esa necesidad de trabajar la coeducación, de trabajar todo lo relativo en temáticas relacionadas con la violencia de género, y es algo que sí o sí hay que trabajar desde las escuelas. Para nada el que salgan muy personas con un cáncer diciendo que la violencia no tiene género, sí, la violencia tiene género y hay violencia de género, y es un problema
de nuestra sociedad y, si me permitís, de la sociedad, del mundo en general, ¿no? Porque las mujeres sufren esa y otras formas de violencia. Bien. Es una ley que también, por primera vez, trae la empatía hacia los animales, que también, ya no puse una diapositiva, pero habréis oído estos días toda la polémica surgida también por el ministro Garzón, donde, bueno, pues planteaba toda esa polémica cuando él venía a decir, entre otras cuestiones, pues que hay que reducir el consumo de carne y que hay que optar por modelos de ganadería que permitan, desde luego, una convivencia pacífica y bueno, con los animales, desde luego, no unas condiciones de maltrato como suelen estar en estas granjas masivas, y desde luego favorecer un consumo de carne, favoreciendo las ganaderías autóctonas y las ganaderías pequeñas. Bien. Bueno, reformas y reformas, leyes y leyes, ¿verdad? Reformas contra reformas, algunas cuestiones que resalto, ¿no? Bueno, quizás con relación al término de igualdad de oportunidades, vinculado también con la diversidad, con la inclusión de las diferentes culturas, autores como Anguita señalan que las reformas comprensivas, sobre todo el tema de la comprensión en el contexto escolar, para mí cobra mucha importancia, tratan de responder a una cierta conciencia social sobre la necesidad de la igualdad, la necesidad de formar en esa igualdad y de sobre todo favorecer la igualdad de oportunidades. Tenemos que construir, digamos que desde una pedagogía crítica, desde un modelo de educación intercultural, si me permitís, tenemos que construir una escuela que no segregue, que no separe al alumnado, que permita favorecer esa igualdad de oportunidades. Eso implica cambiar, lo decíamos antes, lo comentabais, metodologías, dinámicas. No podemos continuar con una escuela en la cual sigue superando las tasas de abandono. Están, digamos, en España, en todos los países también. Los alumnos y las alumnas se van del sistema educativo sin titular, con la educación obligatoria. Es decir, se van sin un título básico de educación obligatoria o la abandonan de forma muy temprana. Es decir, ya ni siquiera solo con eso nos conformaríamos. Tenemos que favorecer una escuela que permita, digamos, favorecer esa igualdad de oportunidades, ¿no? Y luego también, para algunos autores como Jimeno Sacristán, que también, toda esta proliferación de leyes es en parte consecuencia de la falta de un consenso, también lo comentabais antes, ¿no? Es falta de consenso político con un pacto de Estado por la educación. Si no hay ese consenso, si cada 6 años hay un partido que gana unas elecciones y llega un gobierno y deroga una ley y plantea otra, tampoco hay un proceso que continúe, que ayude, ¿verdad?, a prosperar un poco sus principios que desarrollan esa ley, ¿no? Y su corta vida, como dice San Fabián, provoca un arraigo superficial y crea frustración, resistencia. Los propios docentes también están muy quemados, ¿no? Que adquieren, eso sí, un nuevo argot. Antes no se llamaban competencias, ahora sí. Ahora lo vamos a llamar asignaturas, ahora son materias. Bueno, entonces adquieren nuevos argots, nombramos las cosas de forma diferente, pero de alguna manera seguimos haciendo casi lo mismo, ¿no? Bien, como recordáis, antes os comentaba los materiales que elabora el colectivo del Grupo Eleuterio Quintanilla, y el Grupo Eleuterio Quintanilla, entre otras publicaciones que tiene, plantea dos cosas que también parecen muy importantes. Por la selección de los contenidos curriculares. Ese modelo de currículo tiene que convertirse en un currículo mucho más abierto, plural, multicultural, que refleje cosas del mundo real y no solo cosas un poco, pues eso, unos contenidos que vienen a ser lo que predica la ideología más dominante, ¿no? Y luego el cambio en la metodología de enseñanza. Es decir, no podemos seguir, si queremos cambiar a través de la educación, si queremos favorecer esa inclusión, esa igualdad, esa participación, tenemos que cambiar metodologías de enseñanza que necesariamente están todavía muy ancladas en modelos bueno, pues muy pasados, ¿no? Con respecto a estas tres cuestiones, ¿no? Por un lado, un currículum optar, que lo comentábamos antes un poco, ¿no? Si la escuela puede ser o no un espacio de democracia, participación, donde los niños y niñas aprendan a convivir, a discutir, a tomar decisiones. Bueno, pues con respecto a esto, si hablamos de un modelo de currículo democrático, tenemos que entender que la ciudadanía es intercultural, que hay esa diversidad y por lo tanto necesitamos construir una sociedad que conviva y reconozca esas
culturas, ¿no? Hay algunos autores que ya pues, planteaban esta necesaria construcción o esa necesaria democracia participativa en las escuelas. Es un espacio ideal para que se empiece a dar ahí. 2. Igualdad de oportunidades. Lo comentábamos también, ¿no? La necesidad de que todos los chicos y chicas puedan titular, puedan acabar la escolaridad obligatoria. Es un derecho. Yo cuando veo que un niño, un chico, una chica no titula, no consigue su grado de educación secundaria obligatoria, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede a un chico o una chica que no tenga la secundaria obligatoria? Quedas excluido, es que no tienes ninguna oportunidad de absolutamente nada. Es un derecho. No se pueden escapar chicos y chicas del sistema educativo y se están escapando y muchos. Es una cuestión de igualdad de oportunidades. Y además, digamos que es un principio, es un derecho fundamental, ¿no? Hay que considerar aquí, lógicamente, pues muchas cosas, ¿no? Una de ellas, esa igualdad tiene que ver a veces con las, digamos, situaciones socioeconómicas, socioculturales que viven muchos estudiantes y muchas familias. Quienes trabajan en los centros sabéis que hay familias que tienen, digamos, un contexto social, un contexto sociofamiliar muy complejo, muy diverso, fruto también de la inmigración y de las causas de esa inmigración. No es una inmigración maravillosa, es una inmigración forzosa, una inmigración que se produce con unas, o rodeada de unas cuestiones socioeconómicas tremendamente complejas que repercuten en los chicos y de las chicas, ¿no? También para, digamos, abrir un poco esto, no solo cuestionar y meternos en las características socioeconómicas de las familias que cobran mucho peso, desde una mirada así más antropológica y, bueno, pues poniendo a Ogu en el excelente para reflexionar en torno a estas cuestiones, lo hacemos acercarnos al modelo ecológico de Ogu, ¿no? Que plantea que existen diversos factores explicativos del fracaso o éxito escolar y que esto se sitúa no solo en el desajuste de los estilos de comunicación o de formas de relacionarse con los saberes de la escuela, sino en las estrategias sociales y socioeconómicas desplegadas con respecto a la escuela para cada minoría o colectivo en función de la estructura de oportunidades existentes en la sociedad. Me costó mucho coger una cita de Ogu, pero bueno, viene un poco a plantear que toda esa infraestructura social, desde luego, está influyendo en la escuela, en las expectativas que tienen los hijos y las hijas de personas extranjeras, como en muchas ocasiones incluso ven que en sus propias familias no hay oportunidades, no las hay, qué expectativas de éxito pueden tener en muchas ocasiones esa migración forzosa que llega a la escuela ya arrastrando grandes desajustes de todo tipo, ¿no? Y luego, 3, un currículo intercultural, un currículo que de verdad refleje todo el colorido de la diversidad cultural, que está abierto a los contenidos y no, como dice Julio Torres, que lo llama currículo para turistas, ¿no? Solo comentando aspectos folclóricos, porque muchas veces las imágenes son súper estereotipadas, diciendo un poco solo pues, la música, la comida, y no entrando de lleno en cuestiones de verdad de una cultura que se está estudiando en la escuela, ¿no? Entonces hay que huir de ese currículo para turistas y de verdad sumergirse en un currículo que de verdad tenga recogida ese interés por la diversidad cultural, ¿no? Dice Jujo Torres, se plantea el tema de la justicia social y de la igualdad de oportunidades en el sistema educativo. Dice Jujo, pasa por analizar y evaluar el grado en el que el currículo escolar es respetuoso con las diferentes culturas, ¿no? Con las diferentes idiosincrasias de los colectivos y de las personas que tienen que convivir en una situación, una escuela y un contexto educativo, que recordemos que es multicultural. No se ha preocupado mucho de ello, por lo tanto no interesa. Es decir, si no hay un interés, como decía también Freire, ¿no? Interés, voluntad política, si no hay ese interés, es digamos, un indicador, una forma de ver que no hay esa preparación, esa idiosincrasia necesaria para construir una escuela y un contexto multicultural. No se puede reducir únicamente a los contenidos, no se puede reducir ese currículum multicultural que queremos plantear, sino que también ha de considerarse
desde luego lo que comentabais antes, cuestiones metodológicas. Si la única metodología que seguimos es la de dar las clases y los estudiantes aprenden y hacemos trabajos, no tenemos que cambiar radicalmente cosas de la propia metodología que se da en las aulas, ¿no? Pues implica cambiar también muchas cosas, que también son difíciles por las ratios que comentábamos antes, por los tiempos, por los horarios. A veces la propia infraestructura escolar dificulta que se produzcan este tipo de cambios, ¿no? Estamos quizás metidos en una dinámica muy obsesionada con una evaluación solo, pues eso, numérica, una evaluación que tenemos que dar al final, porque tenemos que dar una evaluación calificadora en muchas ocasiones, ¿no? O poner una nota, y nos estamos verdaderamente olvidando de otras cuestiones que, desde luego, son verdaderamente importantes, ¿no? Y aquí entro también con que yo entiendo que si tenemos que plantear el modelo de currículum mucho más abierto a la diversidad cultural y cambiar cuestiones de la metodología de trabajo en las aulas, también tenemos que cambiar el modelo de evaluación, ¿no? Porque si somos diferentes, ¿por qué la evaluación es la misma para todos y para todas, ¿no? Si evaluamos un P por su capacidad para prepararles, pensará toda la vida que es un inútil, pues igual hay formas alternativas de plantear la evaluación y nos cuesta verlas, incluso practicarlas, porque si lo hacemos nos podemos sentir incluso cuestionados, ¿no? Porque parece que no somos objetivos, en fin, todo eso entronca con otras cuestiones interesantes. Y ya para acabar, bueno, pues tenemos que quizás orientarnos en un modelo de escuela que aprende del contexto. Por eso yo os preguntaba, aparte de los retos, ventajas. Yo creo que estamos ante grandes retos, pero con una gran ventaja, ¿no? El contexto nos da algunas indicaciones sobre cosas que podemos hacer. Tenemos que construir una escuela que esté permanentemente abierta al cambio, es decir, que se plantee formas diferentes de enseñar, que reconozca la diversidad lingüística, lo comentasteis antes, es muy importante reconocer esa diversidad lingüística. ¿Por qué un alumno, una alumna extranjera viene? ¿Por qué su propia lengua no es extranjera respecto a la castellana? ¿Se le podría considerar ya esa lengua? Si aquí se enseña castellano, ¿por qué solo la lengua extranjera para nos es el inglés? Oye, pues empecemos a reconocer y valorar esa diversidad y a ver cómo podemos trabajar con ella. Posibilidades de cambio y transformación, creo que tenemos ese potencial, otras veces lo vemos totalmente destruido y nos cuesta mucho ver que podemos cambiarlo, ¿no? Reflexión sobre la práctica docente, todos los docentes lo hacemos de alguna manera, reflexionar sobre las cosas que estamos haciendo, evaluar cómo mejora la práctica docente, no solo para calificar, libros de texto y materiales curriculares. Bueno, pues comentaba antes la página web Eleuterio Quintanilla con grandes materiales, pero hay otras por ahí que también a veces un propio profe, además de usar libros de texto, elabora sus propios materiales, pero a veces encuentras un recurso y dices, oye, pues esto que estoy trabajando esto me va a venir fenomenal. Pues tenemos que empezar también a trabajar con diferentes materiales que no sean exclusivamente el libro de texto, ¿no? Principio de justicia social, que ningún alumno se quede atrás, que nadie se quede atrás, es para un principio universal, ¿no? Educación problematizadora frente a la educación bancaria, es decir, ese modelo educativo solo transmisivo, también debemos de compaginarlo no, eliminarlo, yo diría, y optar por un modelo que nos ayude más, lo comentabais antes vosotras, esa enseñanza más crítica, que nos ayude a problematizar esas situaciones que nos rodean, traer las situaciones que suceden fuera del aula, porque los alumnos y las alumnas también pueden aprender a trabajar con esos contextos, ¿no? Revisión de los contenidos curriculares, desde luego, voluntad política de cambio, para mí, desde luego poca, estamos ahí enredados, mirar que hemos visto ley de educación, pero poca voluntad política de cambio. Optar por ese modelo de escuela democrática que nos permita participar, decidir, tomar decisiones, equivocarnos, estar en contradicción unos con otros, y luego la coherencia, ¿no?, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y a veces decimos, no, practicamos un modelo de educación intercultural. No, igual estamos más en un modelo de educación todavía muy poco inclusivo verdaderamente, y quizás pues, en esos modelos más de compensación de desigualdades, y vamos a ver lo que hacemos para ir tirando con esto. Bueno, yo digo, y ya estoy acabando, que para mí, digamos que la situación actual, el número uno es la multiculturalidad. Muchas culturas, todas ellas muy diferentes, con cuestiones, con dinámicas, con historias, trayectorias muy diferentes. Por lo tanto, hay diversidad cultural. Estamos en un momento de diversidad cultural.
es rentable eso para nosotros como docentes, porque si vemos y podemos, la escuela puede aprender del contexto, lo decíais antes en un grupo, podemos aprender del otro, podemos aprender de las cosas de los otros, ¿no? Tenemos que llegar al diálogo entre las culturas. Todavía no estamos en una situación de diálogo entre las culturas. Estamos, convivimos, nos rozamos, nos tocamos, sabemos que existimos, pero no hay un auténtico diálogo que implique el interés por el otro, porque estás aquí, las causas de la migración, las causas de la pobreza, de la riqueza. No hay ese diálogo entre las culturas. Y si llegamos a ello, estaremos en lo que es ya la interculturalidad, ¿no? O la educación intercultural. Desde estos planteamientos, y leo así literalmente, la educación intercultural debe contribuir a conseguir un mundo más justo y más amable para todos los seres humanos. Un mundo en el que no haya pobreza, donde no exista la desigualdad entre los seres humanos, donde no existan formas de violencia hacia las mujeres, donde hagamos un uso y consumo responsable de los recursos naturales de nuestro planeta, donde exista comprensión y diálogo entre las culturas, donde el marco regulador de la convivencia sean los derechos humanos. Conseguir esto es el gran reto de la educación intercultural. Y me despido con este muro pintado, ahora está un poquito más decaído, lo pintaron estudiantes de pedagogía, esto es lo que vemos cuando salimos de la facultad, es una frase que se le atribuye a Freire, como dice, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que algún día cambiaremos el mundo. He de decir que él mismo decía que la educación puede hacer cosas, no lo va a poder hacer todo, porque necesitamos de esa voluntad política y de otras cosas, pero algo puede hacer. Así que desde su pedagogía plantea que los docentes, los profesores, las profesoras que estamos en los contextos socioeducativos tenemos que desarrollar nuestra práctica educativa con la esperanza de que, a pesar de que es difícil, podemos cambiar algunas cosas. Y bueno, muchas gracias y ya con esto me despido.